Querido amigo, imagina esto por un momento. Es medianoche, y el silencio de tu hogar parece gritar más fuerte que cualquier tormenta. Tu mente da vueltas, atrapada en un torbellino de pensamientos que no puedes detener. ¿Pagarás las cuentas este mes? ¿Estarán tus seres queridos a salvo? ¿Qué pasará mañana, la próxima semana, el próximo año? Sientes un peso en el pecho, como si una roca invisible te aplastara lentamente. Las noches se vuelven largas, el sueño se escapa, y la preocupación se convierte en tu compañera constante. ¿Te suena familiar? Si sientes que la preocupación te está ahogando, este mensaje es para ti. La preocupación es como una tormenta que oscurece el alma. Llega sin avisar, trayendo nubes negras de duda y miedo que cubren la luz de la esperanza. Te susurra mentiras, que estás solo, que no hay salida, que el futuro es un lugar oscuro y desconocido. Pero, amigo mío, déjame decirte algo con todo mi corazón. No estás destinado a vivir bajo esas nubes. Hay un camino hacia la paz, un sendero iluminado por la verdad de Dios, que te llevará a soltar tus cargas y confiar plenamente en su plan perfecto. Hoy, comenzaremos un viaje juntos, un viaje que no solo te ayudará a entender la preocupación, sino que te mostrará cómo liberarte de sus cadenas y caminar en la libertad que Dios promete. Quiero invitarte a sentarte, a respirar profundo y a abrir tu corazón. Este mensaje está inspirado en las palabras de un hombre que llevó la esperanza a millones, Billy Graham. Su vida fue un testimonio de fe inquebrantable, de confianza en un Dios que nunca falla. Él predicó con una pasión que encendía corazones, recordándonos que, sin importar cuán grandes sean nuestras tormentas, Dios es más grande. A través de sus enseñanzas y guiados por la palabra de Dios, descubriremos cómo dejar de preocuparnos y descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permíteme preguntarte algo, justo aquí, al comienzo de nuestro camino. ¿Qué te está robando la paz hoy? ¿Es el miedo a lo desconocido, la presión de las expectativas, o quizás un dolor que llevas en silencio? Tómate un momento para reflexionar. No tienes que responder en voz alta, pero déjame animarte a ser honesto contigo mismo. Porque, amigo, la verdad es el primer paso hacia la libertad. Déjame contarte una historia. Hace algunos años, conocí a una mujer llamada Ana. Ana era madre de 2 niños pequeños. Trabajaba jornadas largas y apenas llegaba a fin de mes. Cada noche, después de acostar a sus hijos, se sentaba en la cocina, mirando facturas sin pagar, con el corazón acelerado por el miedo. ¿Qué pasará si no puedo mantener a mi familia? Zrenia preguntaba. ¿Y si algo malo les sucede a mis hijos? La preocupación se había convertido en una sombra que la seguía a todas partes. No podía disfrutar de las risas de sus hijos, ni de los pequeños momentos de alegría, porque su mente estaba atrapada en un ciclo interminable de ¿qué pasará si? ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la vida te estuviera apretando el alma. Un día, Ana llegó a una pequeña iglesia en su vecindario. Estaba agotada, no solo físicamente, sino espiritualmente. Allí, escuchó una verdad que cambiaría su vida, una verdad que quiero compartir contigo ahora. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice, por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con el mal de cada día. Mateo 6:34. ¿No es eso liberador? Jesús no nos dice que ignoremos los problemas, sino que dejemos de cargar el peso del mañana en nuestros hombros. Él nos invita a vivir hoy, a confiar hoy, a descansar en Él hoy. Billy Graham solía decir, la preocupación no resuelve nada, pero la oración lo cambia todo. Y eso es lo que vamos a explorar juntos en este viaje. No se trata de negar tus problemas o pretender que no existen. Se trata de aprender a llevarlos a los pies de la cruz, donde encuentras un Salvador que ya ha vencido todo lo que te asusta. Este no es un mensaje vacío de promesas superficiales. Es una invitación a transformar tu corazón, a renovar tu mente
y a descubrir una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Entonces, amigo, ¿estás listo? ¿Estás listo para dejar ir la preocupación y abrazar la paz de Dios? No te pido que lo hagas solo. Vamos a caminar juntos, paso a paso. A lo largo de este mensaje, exploraremos por qué nos preocupamos, cómo la fe puede sanar nuestras heridas más profundas y qué pasos prácticos puedes dar para vivir una vida de confianza. Pero primero, quiero que hagas algo sencillo. Respira. Cierra los ojos por un momento si puedes y susurra esta oración en tu corazón. Dios, ayúdame a confiar en ti. Toma mis preocupaciones y dame tu paz. ¿Lo harás? No porque yo lo diga, sino porque tu alma lo necesita. Imagina por un momento cómo sería tu vida sin esa carga. Imagina despertar cada mañana con una calma que no explica la lógica. Una certeza de que, pase lo que pase, estás en las manos de un Dios que te ama infinitamente. Ese es el destino al que te invito hoy. No es un sueño lejano, es una realidad que puedes alcanzar, pero requiere algo de ti: valentía para soltar, fe para confiar y un corazón dispuesto a escuchar. A medida que avancemos, te compartiré historias de personas como Ana, que encontraron libertad al confiar en Dios. Te guiaré a través de las Escrituras, que son como un faro en la tormenta, iluminando el camino hacia la paz. Y te ofreceré herramientas prácticas, no solo palabras bonitas, para que puedas construir una vida de fe inquebrantable. Pero todo comienza aquí, en este momento, con una decisión. La decisión de decir sí a Dios y no a la preocupación. Quiero que sepas que no estás solo en esta lucha. Millones de personas en todo el mundo han sentido el mismo peso que tú sientes ahora. Y millones han encontrado alivio al volverse hacia aquel que calma las tormentas. Billy Graham lo expresó así: cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios, Él pone su paz en nuestros corazones. ¿No es eso lo que anhelas? Una paz que no se tambalea, que no depende del clima de tu vida, sino de la roca eterna que es Cristo. Entonces, amigo, quédate conmigo. Vamos a desentrañar las raíces de la preocupación, a descubrir las promesas de Dios que son más fuertes que cualquier miedo, y a construir un futuro donde la confianza sea tu ancla. ¿Qué te está robando la paz hoy? Llévalo a Dios ahora mismo, en silencio, y confía en que Él ya está obrando. Este es solo el comienzo. Pero qué comienzo tan hermoso. Un paso hacia la libertad, un paso hacia la paz, un paso hacia el corazón de Dios. Ahora, respira de nuevo. Siente la presencia de Dios envolviéndote como un abrazo cálido. Este mensaje no es solo un video. Es una invitación a transformar tu vida. Quédate conmigo, porque al final de este viaje, no solo entenderás cómo soltar tus preocupaciones, sino que vivirás en la confianza plena de un Dios que nunca te abandona. Vamos juntos, amigo. Vamos juntos hacia la paz. Amigo mío, detente por un momento y respira. Cierra los ojos, si puedes, y piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tu corazón acelerado, tu mente dando vueltas como un torbellino, atrapada en un ciclo de pensamientos que no puedes controlar? Tal vez fue anoche, mientras mirabas el techo, preguntándote cómo pagarás las cuentas. O quizás esta mañana cuando un comentario en el trabajo te hizo dudar de tu valor. La preocupación es una carga que todos conocemos, una sombra que se cuela en nuestras vidas sin invitación. Es como un ladrón que entra en tu corazón y roba tu alegría, dejando tras de sí un vacío que pesa más que cualquier problema real. Hoy, vamos a mirar de frente esa carga, a entender qué es la preocupación, por qué nos atrapa y cómo nos aleja de la vida abundante que Dios desea para nosotros. La preocupación no es solo un pensamiento pasajero, es un hábito mental que nos aleja de la fe. Es esa voz insistente que te susurra: no vas a poder con esto, no hay solución, todo va a salir mal. Es una cadena que te ata al miedo, al ¿qué pasará si?
y te impide ver la luz de la esperanza que Dios ha puesto frente a ti. En su forma más profunda, la preocupación es una señal de que estamos tratando de llevar el peso del mundo en nuestros propios hombros, olvidando que hay un Dios que nos invita a descansar en Él. Y déjame decirte algo con claridad. Ese peso no fue diseñado para que lo cargues tú solo. Piensa en cómo se siente la preocupación en tu cuerpo. Tal vez es un nudo en el estómago que no se deshace, o un dolor de cabeza que aparece cada vez que piensas en el futuro. Quizás son noches sin dormir, donde el reloj avanza y tu mente no encuentra descanso. La ciencia misma nos dice que el estrés de la preocupación puede debilitar nuestro cuerpo. Aumenta la presión arterial, desgasta el sistema inmunológico y nos deja agotados. Pero el daño no termina ahí. La preocupación también hiere nuestras emociones, nos hace sentir solos, atrapados en un ciclo de ansiedad que nos roba la capacidad de disfrutar el presente. ¿Cuántas veces has estado con tus seres queridos, pero tu mente estaba en otro lugar, preocupada por algo que aún no ha sucedido? Y luego está el impacto espiritual, el más profundo de todos. La preocupación nos desconecta de Dios. Cuando nos preocupamos, estamos diciendo, aunque sea sin querer, que no confiamos plenamente en su poder, su amor o su plan. Es como si le dijéramos, Señor, creo que tú no puedes con esto. Pero la verdad, amigo, es que Dios puede con todo. La Biblia nos lo recuerda en Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es eso una promesa extraordinaria? Dios no solo nos invita a dejar de preocuparnos, sino que nos ofrece su paz a cambio. Una paz que no podemos comprender, pero que podemos experimentar. Quiero que imagines a la preocupación como un ladrón sigiloso. Entra en tu vida sin hacer ruido. Se lleva tu paz, tu alegría y hasta tu fe, y te deja con las manos vacías, preguntándote cómo llegaste a sentirte tan perdido. Pero este ladrón no actúa solo. Se alimenta de nuestras dudas, de nuestro deseo de controlar lo que no podemos, y mientras más le permitimos quedarse, más daño hace. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Conocí a una madre llamada Sofía, una mujer fuerte y amorosa que vivía para sus 3 hijos. Pero Sofía cargaba una preocupación que la consumía: el futuro de sus pequeños. Cada día, mientras los veía jugar, su mente se llenaba de temores. ¿Tendrán una buena educación? ¿Estarán a salvo en un mundo tan incierto? ¿Qué pasará si no puedo darles lo que necesitan? Estas preguntas la seguían a todas partes. En el trabajo, se distraía pensando en las facturas. En casa, apenas podía disfrutar de las risas de sus hijos, porque su corazón estaba atrapado en el miedo. Una noche, Sofía se derrumbó. Estaba agotada, no solo por el cansancio físico, sino por el peso emocional de sus preocupaciones. Sus relaciones con su esposo se habían vuelto tensas, porque su ansiedad la hacía irritable. Incluso su fe, que una vez fue su refugio, parecía desvanecerse bajo el peso de sus temores. La historia de Sofía no es única. Todos hemos sentido, en algún momento, ese peso que nos roba la vida. Tal vez no sean los hijos, sino el trabajo, la salud o un sueño que parece imposible. La preocupación es una lucha universal, una que ha acompañado a la humanidad desde el principio. Mira la historia de Marta en la Biblia, en Lucas 10, 38-42. Marta era una mujer trabajadora, dedicada, que quería servir a Jesús de la mejor manera. Pero mientras preparaba la casa para recibirlo, se dejó consumir por la ansiedad. Corría de un lado a otro, preocupada por los detalles, mientras su hermana María se sentaba a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Jesús, con amor, le dijo: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas,
pero solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y no le será quitada. ¿No te parece que Jesús está hablando también contigo hoy? Nos recuerda que la preocupación nos distrae de lo que realmente importa: estar en su presencia, confiar en su amor. La preocupación no solo nos roba la paz, también afecta nuestras relaciones. Cuando estamos ansiosos, nos volvemos impacientes, rápidos para enojarnos o distantes con quienes amamos. Piensa en Sofía. Su preocupación por sus hijos la hacía reaccionar con dureza cuando no era su intención. O piensa en tus propias relaciones. ¿Cuántas veces has dejado que la ansiedad te haga decir algo que luego lamentaste? ¿Cuántas veces has estado físicamente presente, pero emocionalmente ausente, porque tu mente estaba atrapada en el miedo? Y luego está el costo espiritual. La preocupación nos aleja de la oración, de la adoración, de la confianza. Nos hace olvidar la verdad de 1 Pedro 5:7. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios no nos pide que resolvamos todo solos. Nos invita a echar nuestras cargas sobre Él, como un niño que confía en su Padre. Pero cuando nos aferramos a la preocupación, es como si rechazáramos esa invitación, como si dijéramos: «No, Dios, yo puedo con esto». Y la verdad es que no podemos. Nadie puede. Porque la preocupación no resuelve problemas, solo los multiplica. Quiero que hagas una pausa aquí, amigo. Respira profundo y pregúntate: ¿cuántas veces has permitido que la preocupación te robe la paz que Dios promete? No te juzgo, porque todos hemos estado ahí. Pero quiero que veas la seriedad de este ladrón que llamamos preocupación. No es solo un mal día o un pensamiento pasajero. Es una fuerza que puede consumir tu cuerpo, tu mente y tu espíritu si no la enfrentas. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que vivir así. Hay un camino hacia la libertad, un camino que comienza con entender el peso de la preocupación, pero no termina ahí. Este es solo el primer paso de nuestro viaje juntos. Mira de nuevo a Sofía. Un día, en medio de su agotamiento, alguien le compartió la historia de Marta y María. Algo hizo clic en su corazón. Comenzó a darse cuenta de que su preocupación no estaba protegiendo a sus hijos. Estaba robándole la capacidad de amarlos plenamente. Decidió intentar algo nuevo. En lugar de dejar que su mente diera vueltas, empezó a orar. Cada vez que sentía el peso de la ansiedad, llevaba sus temores a Dios. No fue fácil, y no cambió de la noche a la mañana, pero poco a poco, comenzó a sentir una paz que no podía explicar. Su historia es un recordatorio de que la preocupación no tiene la última palabra. Dios la tiene. Billy Graham solía decir: la preocupación no vacía el mañana de sus problemas, sino que vacía el hoy de su fuerza. ¡Qué verdad tan profunda! Cada momento que pasas preocupado es un momento que pierdes para vivir, para amar, para confiar. Pero no tienes que seguir así. Este viaje que estamos comenzando juntos no se trata de ignorar tus problemas, sino de aprender a llevarlos a aquel que los puede resolver. La preocupación es pesada, sí, pero el amor de Dios es más fuerte. Su paz es más grande. Y su promesa es segura. Entonces, amigo, quédate conmigo. Vamos a explorar por qué nos preocupamos tanto, qué alimenta este ladrón que roba nuestra alegría. Y más importante aún, vamos a descubrir cómo soltar ese peso y abrazar la paz que Dios tiene para ti. No estás solo en esta lucha. Dios está contigo, y yo también. Juntos vamos a dejar atrás la preocupación y a caminar hacia la libertad. Respira una vez más y confía. El Dios que calma las tormentas está listo para calmar tu corazón. Querido amigo, imagina por un momento que tu corazón es un jardín. En ese jardín crecen flores de esperanza, de amor, de fe. Pero a veces, sin que apenas lo notes, una raíz profunda comienza a extenderse bajo la tierra. No la ves al principio, pero sus efectos son innegables. Las flores se marchitan, la tierra se seca, y lo que una vez fue un lugar de vida se convierte en un terreno árido.
Esa raíz es la preocupación. La preocupación es como una raíz profunda que crece en un corazón que no confía, alimentándose de nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestra necesidad de controlar lo que no podemos. Hoy, vamos a cavar en ese jardín, a mirar de cerca esas raíces y a entender por qué nos preocupamos tanto. Porque, amigo mío, no puedes desarraigar algo hasta que sabes de dónde viene. La preocupación no aparece de la nada. Es un síntoma, una señal de algo más profundo. A veces, nace de nuestro deseo de controlar el futuro, de querer escribir el guión de nuestra vida con nuestras propias manos. Queremos saber qué pasará mañana, cómo resolveremos cada problema, cómo evitaremos cada dolor. Pero la vida no funciona así, ¿verdad? El futuro es como un río que fluye sin detenerse, y por más que intentemos detenerlo, siempre se nos escapa. Ese deseo de control es una de las raíces más fuertes de la preocupación. Nos preocupamos porque creemos que, si no lo hacemos, todo se desmoronará. Pero, ¿y si te dijera que ese control que tanto anhelas nunca fue tuyo para empezar? ¿Y si te dijera que hay un Dios que ya tiene el control y que su plan es mucho mejor que el tuyo? Otra raíz de la preocupación es el miedo al fracaso. Vivimos en un mundo que nos mide por nuestros logros, nuestra apariencia, nuestro éxito. Y cuando sentimos que no estamos a la altura, que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente fuertes o lo suficientemente capaces, la ansiedad se apodera de nosotros. Ese miedo al fracaso nos susurra: no lo vas a lograr, vas a decepcionar a todos, no eres suficiente. Y esas mentiras se arraigan en nuestro corazón, haciéndonos olvidar quiénes somos en los ojos de Dios. La preocupación crece cuando ponemos nuestra identidad en lo que hacemos, en lugar de en lo que Dios dice que somos. Y luego está la raíz más profunda de todas, la falta de confianza en Dios. Esto no es fácil de admitir, ¿verdad? Nadie quiere decir, no confío en Dios. Pero cuando nos preocupamos, estamos dejando que el miedo hable más fuerte que la fe. Estamos diciendo, aunque sea sin palabras, que no creemos que Dios sea lo suficientemente grande, lo suficientemente bueno o lo suficientemente fiel para manejar nuestras circunstancias. Es como si olvidáramos las palabras de la Biblia en Éxodo 16, donde los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, comenzaron a preocuparse en el desierto. Dios les había prometido un futuro, una tierra que fluía leche y miel. Pero cuando tuvieron hambre, dudaron. Murmuraron contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allí al menos teníamos comida. Su preocupación no venía de la falta de pan, sino de la falta de fe. Olvidaron que el Dios que partió el Mar Rojo podía proveerles maná del cielo. Y amigo, ¿no hacemos lo mismo a veces? Olvidamos las promesas de Dios, las veces que Él nos ha sostenido, y dejamos que la duda alimente nuestra ansiedad. Permíteme contarte una historia que ilustra estas raíces. Conocí a un hombre llamado Carlos, un empresario exitoso en el exterior. Desde afuera, su vida parecía perfecta, una empresa próspera, una familia hermosa, una casa envidiable. Pero por dentro, Carlos estaba atrapado en un ciclo de ansiedad. Cada decisión de negocios lo mantenía despierto por las noches. ¿Y si el mercado colapsaba? ¿Y si su empresa fracasaba? Su necesidad de controlar cada detalle lo consumía. Pero más allá de eso, había un miedo más profundo. El miedo a no ser suficiente. Carlos había crecido en un hogar donde el éxito era la medida de su valor, y esa presión lo seguía persiguiendo. Aunque era cristiano, su fe a veces se sentía distante, como si Dios estuviera ocupado con cosas más importantes que sus preocupaciones. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que tus problemas son demasiado pequeños para Dios? ¿O demasiado grandes para que Él los resuelva? Billy Graham lo expresó con una claridad que resuena en el alma. La preocupación no vacía el mañana de sus problemas, sino que vacía el hoy de su fuerza. ¡Qué verdad tan poderosa! Cada vez que permitimos que estas raíces, el control, el miedo al fracaso,
la falta de fe, crezcan en nuestro corazón, estamos robándole fuerza al presente. Estamos sacrificando la paz de hoy por los temores de mañana. Pero, amigo, no tiene que ser así. Estas raíces no son invencibles. Pueden ser arrancadas, pero primero debemos reconocerlas. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Qué te hace preocuparte? ¿Es el deseo de controlar algo que se siente fuera de tu alcance? ¿Es el miedo a no cumplir con las expectativas, las tuyas o las de los demás? ¿O es, tal vez, una duda silenciosa sobre si Dios realmente está contigo en esta tormenta? Tómate un momento para reflexionar. No te pido que tengas todas las respuestas ahora, pero sí que seas honesto contigo mismo. ¿Qué miedo en tu corazón está alimentando tus preocupaciones? Esa pregunta no es para condenarte, sino para liberarte, porque cuando identificamos la raíz, podemos empezar a arrancarla. Mira de nuevo a los israelitas en el desierto. Su preocupación no era solo por la comida, era por la incertidumbre. Habían dejado atrás la esclavitud, pero el futuro les parecía aterrador. No podían ver lo que Dios tenía preparado. Así que se aferraron al miedo en lugar de aferrarse a la fe. Pero Dios, en su misericordia, no los abandonó. Les dio maná cada día, una prueba tangible de su provisión. Y lo mismo hace contigo. Él no te pide que resuelvas el mañana, te pide que confíes en Él hoy. Como dice la Biblia en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esa es la clave para desarraigar la preocupación, confiar, no en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Volvamos a Carlos, el empresario. Un día, en medio de su ansiedad, asistió a una conferencia donde escuchó un mensaje que cambió su perspectiva. El orador citó las palabras de Jesús en Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante a su vida? Carlos se dio cuenta de que su preocupación no estaba resolviendo sus problemas, solo lo estaba agotando. Comenzó a preguntarse, ¿por qué estoy tratando de controlar lo que no puedo? ¿Por qué estoy dejando que el miedo al fracaso defina mi valor? Ese fue el comienzo de su transformación. No fue instantáneo, pero decidió dar un paso, empezar a orar cada mañana, pidiéndole a Dios que guiara sus decisiones. Poco a poco, las raíces de su ansiedad comenzaron a debilitarse, no porque sus problemas desaparecieran, sino porque dejó de confiar en sí mismo y empezó a confiar en Dios. Amigo, las raíces de la preocupación son profundas, pero no más profundas que el amor de Dios. El deseo de control, el miedo al fracaso, la falta de fe, todos estos son reales, y todos duelen. Pero también son oportunidades para acercarte a Dios. Cada vez que sientes ese nudo en el estómago, ese pensamiento que no te deja en paz, es una invitación a volverte hacia aquel que conoce el futuro y te ama infinitamente. No tienes que arrancar estas raíces solo. Dios está contigo, listo para ayudarte a cavar, a limpiar el jardín de tu corazón y a plantar semillas de fe que florecerán en paz. Entonces, ¿qué harás con estas raíces? ¿Las dejarás crecer, robándote la fuerza del hoy? ¿O darás un paso hacia la fe, confiando en que Dios es más grande que tus miedos? Este es solo el comienzo de nuestro viaje, amigo. Hemos identificado las raíces, pero no nos quedaremos aquí. En los próximos pasos, descubriremos cómo soltar estas cargas y abrazar las promesas de Dios. Quédate conmigo, porque el Dios que proveyó maná en el desierto está listo para proveer paz en tu corazón. Respira profundo y confía. Estás a punto de descubrir un camino hacia la libertad. Amigo mío, imagina por un momento que estás en una pequeña barca en medio de un mar agitado. Las olas chocan contra los costados, el viento ruge y el cielo está cubierto de nubes oscuras. Tu corazón late con fuerza.
y sientes que en cualquier momento la tormenta te arrastrará. Pero entonces, en medio de ese caos, bajas un ancla al fondo del mar. De repente, la barca deja de ser zarandeada, se mantiene firme, estable, segura. Esa ancla es la fe, amigo. Y la tormenta es la preocupación que amenaza con hundir tu paz. Hoy, vamos a hablar de cómo Dios te invita a echar esa ancla, a confiar en Él como el Dios soberano, fiel y proveedor que es. Vamos a descubrir las promesas de su palabra, que calman tu corazón inquieto y te guían hacia una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia eterna. La preocupación, como vimos, es una raíz que crece en el miedo y la duda. Pero Dios no te creó para vivir encadenado a esas sombras. Él te creó para caminar en libertad, para descansar en su amor, para confiar en su plan perfecto. La Biblia nos dice en Salmo 23, 1, El Señor es mi pastor, nada me falta. Qué promesa tan sencilla, pero tan profunda. Piensa en lo que significa. Si Dios es tu pastor, no hay necesidad que Él no pueda suplir. No hay tormenta que Él no pueda calmar. No hay problema que Él no pueda resolver. Él es soberano, lo que significa que nada escapa a su control. Él es fiel, lo que significa que nunca te abandonará. Y Él es tu proveedor, lo que significa que todo lo que necesitas, Él lo tiene en sus manos. Pero amigo, confiar en esas verdades no siempre es fácil, ¿verdad? Cuando las facturas se acumulan, cuando las relaciones se quiebran, cuando el futuro parece un abismo oscuro, es natural preguntarse, ¿dónde está Dios en todo esto? Sin embargo, la perspectiva divina nos invita a cambiar nuestra mirada. En lugar de fijarnos en las olas, Dios nos llama a fijarnos en Él. En Mateo 11, 28 a 30, Jesús hace una invitación que resuena como un bálsamo para el alma. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, pues yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave, y mi carga es ligera. ¿No sientes el amor en esas palabras? Jesús no te pide que resuelvas todo solo. Te dice, ven a mí, descansa en mí, confía en mí. Quiero que pienses en la historia de Abraham, un hombre que enfrentó una prueba que habría hecho temblar a cualquiera. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el milagro que había esperado durante décadas. Imagina el peso en el corazón de Abraham mientras subía esa montaña, con Isaac a su lado. ¿No crees que la preocupación intentó atraparlo? ¿No crees que el miedo al futuro, la duda, la confusión, golpearon su mente? Pero Abraham no se dejó consumir. Él confió en la promesa de Dios, creyendo que el Señor proveería. Y en el momento justo, Dios intervino, proporcionando un carnero para el sacrificio. Abraham llamó a ese lugar El Señor proveerá, un recordatorio eterno de que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando no podemos ver el camino. La fe de Abraham no era ciega, era un ancla que lo mantenía firme en la tormenta, y esa misma fe está disponible para ti, amigo. La fe es como un ancla que mantiene tu barca firme, sin importar cuán fuertes sean las olas. Pero, ¿cómo echamos esa ancla? ¿Cómo confiamos en Dios cuando todo en nosotros quiere preocuparse? Permíteme compartirte 3 herramientas espirituales que son como cuerdas que sujetan tu ancla al corazón de Dios: la oración, la meditación en la palabra y la entrega diaria. Primero, la oración. La oración no es solo una lista de peticiones, es una conversación con el Dios que te ama. Cuando sientes la preocupación creciendo, lleva esos pensamientos a Él. Sé honesto, di, Señor, tengo miedo, no sé cómo voy a salir de esto. Y luego, escucha su voz a través de su palabra, a través de la paz que Él promete. Filipenses 4, 6 a 7.
nos recuerda que, al presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz guardará nuestros corazones. La oración es como abrir una ventana en una habitación oscura. Deja que la luz de Dios entre y disipe las sombras. Segundo, la meditación en la palabra. La Biblia no es solo un libro, es la voz de Dios hablando directamente a tu corazón. Cuando meditas en sus promesas, estás recordándote a ti mismo quién es Dios y qué ha prometido hacer. Lee Salmo 23 una y otra vez. El Señor es mi pastor, nada me falta. Deja que esas palabras se hundan en tu alma. Escribe versículos en un cuaderno, pégalos en tu espejo, llévalos contigo. Cada vez que la preocupación intente hablar, deja que la palabra de Dios hable más fuerte. Y tercero, la entrega diaria. La confianza no es un evento de una sola vez. Es una decisión que tomas cada día. Cada mañana, antes de empezar tu día, di: Señor, hoy entrego mis preocupaciones en tus manos. Guíame, sosténme. Es como soltar una carga pesada a los pies de la cruz, sabiendo que Jesús ya la llevó por ti. Esta entrega no significa que no tendrás problemas, pero sí significa que no los enfrentarás solo. Déjame contarte una historia real que ilustra estas herramientas en acción. Conocí a una mujer llamada Laura, una enfermera que trabajaba en un hospital durante una época de gran incertidumbre. Cada día, enfrentaba el estrés de cuidar a pacientes enfermos, mientras lidiaba con su propio miedo por la salud de su familia. La preocupación la estaba consumiendo. Apenas dormía, y su alegría se desvanecía. Pero, un día, una colega le regaló un pequeño cuaderno con un versículo escrito en la portada. Vengan a mí todos los que están cansados. Mateo 11:28. Laura comenzó a llevar ese cuaderno al trabajo. Cada vez que sentía el peso de la ansiedad, escribía una oración corta o un versículo que le daba esperanza. Empezó a meditar en Salmo 23 durante sus descansos, susurrando: Nada me falta. Y cada mañana, antes de salir de casa, se tomaba un momento para entregar su día a Dios. No fue mágico, amigo. Los problemas de Laura no desaparecieron, pero algo cambió en su corazón. La paz de Dios comenzó a guardarla, como una fortaleza alrededor de su alma. Sus colegas notaron que sonreía más, que tenía una calma que no podían explicar. Laura descubrió que, al anclar su corazón en la fe, las tormentas seguían rugiendo, pero ya no la hundían. Su historia es un testimonio de lo que sucede cuando confiamos en las promesas de Dios. Quiero que hagas una pausa ahora, amigo. Respira profundo y pregúntate: ¿confías en que Dios tiene el control, incluso cuando no lo ves? No te pido que tengas una fe perfecta. La fe de Abraham creció con el tiempo. Y la tuya también puede crecer. Pero empieza donde estás. Toma una de estas herramientas, la oración, la meditación en la palabra o la entrega diaria, y pruébala hoy. Lleva tus preocupaciones a Dios, no como un último recurso, sino como el primer paso. Billy Graham solía decir: la fe en Dios es el antídoto para la preocupación. ¿Y qué antídoto tan poderoso? Cuando confías en que Dios es soberano, no necesitas controlar el futuro. Cuando confías en que Él es fiel, no necesitas temer el fracaso. Y cuando confías en que Él es tu proveedor, puedes descansar sabiendo que nada te faltará. Estas no son palabras vacías. Son promesas respaldadas por el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que te conoce por tu nombre, el Dios que dio a su Hijo para que tú puedas tener vida. Amigo, la perspectiva divina no niega tus problemas, los pone en su lugar. Tus preocupaciones son reales, pero Dios es más grande. Tus temores son pesados, pero su amor es más fuerte. Y tus dudas son humanas, pero su verdad es eterna. Entonces, echa esa ancla de fe, ora. Medita en su palabra, entrégate a Él cada día, y verás cómo tu corazón inquieto comienza a encontrar descanso. Estamos en un viaje, amigo, y este es un paso crucial.
Hemos entendido el peso de la preocupación y sus raíces. Ahora estamos aprendiendo a mirar a Dios, a confiar en sus promesas, a anclar nuestra vida en su verdad. Quédate conmigo, porque en los próximos pasos aprenderemos cómo llevar esta fe al día a día. Cómo construir una vida de confianza que transforme no solo tu corazón, sino todo lo que te rodea. Respira una vez más y confía. El Dios que guió a Abraham en la montaña está guiándote a ti hacia su paz. Amigo mío, imagina que tu corazón es un jardín, un lugar donde puedes cultivar paz, esperanza y fe. Pero, como todo jardín, requiere cuidado, esfuerzo y las herramientas adecuadas. La preocupación es el ladrón que hemos estado enfrentando. No desaparece por sí sola. Es como una maleza que sigue creciendo si no la arrancas de raíz y plantas algo mejor en su lugar. En esta etapa de nuestro viaje, no solo vamos a identificar las raíces de la preocupación, sino que vamos a aprender cómo reemplazarlas con semillas de fe. Cada oración, cada acto de gratitud, cada momento que pasas meditando en las promesas de Dios, es una semilla de fe que plantas en el jardín de tu corazón. Hoy, te daré pasos prácticos, herramientas espirituales que puedes usar todos los días para soltar la preocupación y construir una vida de confianza en Dios. No son teorías lejanas, son prácticas reales, accesibles, que han transformado corazones y pueden transformar el tuyo. La fe en Dios, como dijo Billy Graham, es el antídoto para la preocupación. Pero la fe no es algo que simplemente sucede. Es algo que cultivas, que practicas, que eliges día tras día. No necesitas ser un gigante espiritual para empezar. Todo lo que necesitas es un corazón dispuesto y un pequeño paso de obediencia. En esta sección vamos a explorar 3 disciplinas espirituales que son como herramientas para tu jardín: la oración diaria, la gratitud intencional y la meditación en las promesas bíblicas. Estas no son fórmulas mágicas. Son caminos que te acercan a la presencia de Dios, donde la preocupación pierde su poder y la paz toma su lugar. Vamos a caminar juntos por estos pasos, y te prometo que, si los pones en práctica, comenzarás a ver cómo tu corazón inquieto encuentra descanso. Paso 1. La oración diaria. Hablando con el Dios que escucha. La primera herramienta es la oración diaria. La oración no es solo un ritual. Es una conversación con el Dios que te creó, que te conoce y que te ama más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando te preocupas, tu mente se llena de pensamientos que giran sin parar, como un torbellino que te arrastra. La oración es como detener ese torbellino y llevar cada pensamiento a los pies de Dios. No se trata de decir palabras perfectas, se trata de ser honesto. Di: Señor, estoy asustado, no sé cómo voy a pagar las cuentas. Oh, Dios, tengo miedo por mis seres queridos. Y luego, espera, escucha. Confía en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. La Biblia nos enseña cómo orar en momentos de ansiedad. En Filipenses 4, 6-7, leemos: No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves lo que dice? No solo presentes tus peticiones, sino que des gracias. La gratitud en la oración cambia tu perspectiva. No estás negando tus problemas. Estás reconociendo que Dios es más grande que ellos. ¿Cómo puedes empezar? Hazlo simple. Cada mañana, antes de comenzar tu día, encuentra un lugar tranquilo. Puede ser tu cocina, tu habitación o incluso tu coche antes de ir al trabajo. Toma 5 minutos y habla con Dios. Di: Señor, hoy pongo mis preocupaciones en tus manos. Guíame. Dame tu paz. Escribe tus oraciones y te ayuda a concentrarte. Y cuando la preocupación regrese durante el día, porque lo hará, pausa, respira y ora de nuevo. Cada oración es una semilla de fe que plantas,
Y con el tiempo, esas semillas crecerán en un jardín de paz. Paso 2. La gratitud intencional. Cambiando tu enfoque. La segunda herramienta es la gratitud intencional. La preocupación te hace fijarte en lo que falta, en lo que podría salir mal. La gratitud te enseña a ver lo que ya tienes, lo que Dios ya ha hecho. Es como cambiar la lente de tu corazón. En lugar de ver oscuridad, comienzas a ver la luz. La gratitud no niega tus problemas, los pone en perspectiva. Cuando das gracias, le estás diciendo a Dios: confío en que tú estás obrando, incluso en medio de mis dificultades. Piensa en la historia de Daniel en la Biblia, en Daniel 6. Daniel enfrentó una situación que habría llenado de ansiedad a cualquiera. Fue arrojado a un foso de leones por mantenerse fiel a Dios. Imagina el terror de estar rodeado de fieras, sabiendo que tu vida está en peligro. Pero Daniel no se dejó consumir por la preocupación. La Biblia dice que él oraba y daba gracias a Dios 3 veces al día, incluso cuando sabía que eso podía costarle la vida. ¿Y qué pasó? Dios cerró la boca de los leones. La fe de Daniel, alimentada por su oración y gratitud, lo sostuvo en la tormenta. Y esa misma fe puede sostenerte a ti. ¿Cómo practicas la gratitud intencional? Empieza con algo pequeño. Cada día escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser el amanecer que viste esta mañana, la sonrisa de un ser querido, o incluso el simple hecho de estar vivo. Lleva un cuaderno de gratitud y léelo cuando la preocupación intente apoderarse de ti. O, si prefieres, da gracias en voz alta. Di: gracias, Señor, por tu amor. Gracias por proveer. Gracias por estar conmigo. La gratitud es como agua para tu jardín. Nutre tu fe y ahoga las malezas de la ansiedad. Paso 3. Meditación en las promesas bíblicas, anclándote en la verdad. La tercera herramienta es la meditación en las promesas bíblicas. La palabra de Dios es como un faro en la tormenta, una luz que te guía cuando todo parece oscuro. Cuando meditas en las promesas de Dios, estás recordándote a ti mismo quién es Él y qué ha prometido hacer. La preocupación te susurra mentiras. La Biblia te habla verdad, y esa verdad tiene el poder de transformar tu mente y tu corazón. Toma, por ejemplo, Salmo 55:22. Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga para siempre. Cuando lees esto, no solo lo leas, déjalo hundirse en tu alma. Escribe este versículo en un lugar donde lo veas todos los días, en tu espejo, en tu escritorio, en tu teléfono. Cuando la preocupación golpee, repite esta verdad: Dios me sostendrá, no caeré. O considera Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Estas no son solo palabras, son promesas de un Dios que nunca miente. ¿Cómo puedes meditar en la palabra? Empieza con un versículo al día. Léelo lentamente, en voz alta si puedes. Pregúntate: ¿qué me está diciendo Dios aquí? Lleva ese versículo contigo durante el día, repítelo en tu mente, déjalo echar raíces. Si no sabes por dónde empezar, prueba con Salmo 23, Filipenses 4 o Isaías 40. Estas promesas son como semillas que, cuando las plantas en tu corazón, crecen en confianza y paz. Una historia de transformación. Permíteme contarte una historia real que muestra estas herramientas en acción. Conocí a un hombre llamado Javier, un padre de familia que vivía atrapado en la ansiedad. Javier había perdido su trabajo durante una crisis económica, y cada día era una lucha para mantener a su esposa y sus 2 hijos. La preocupación lo consumía. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo pondría comida en la mesa? Sus noches estaban llenas de insomnio, y su corazón estaba cargado de miedo. Pero un día, en una reunión de su iglesia, escuchó un mensaje sobre la gratitud.
El pastor desafió a todos a escribir 3 cosas cada día por las que estuvieran agradecidos, sin importar cuán pequeñas fueran. Javier decidió intentarlo. Cada mañana tomaba un cuaderno viejo y escribía: Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias por la comida de hoy. Al principio se sentía forzado, como si estuviera fingiendo, pero con el tiempo algo cambió. La gratitud comenzó a cambiar su perspectiva. Empezó a orar más, pidiéndole a Dios que guiara sus pasos, y cada noche, antes de dormir, leía un versículo de la Biblia como Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Poco a poco, Javier notó que su ansiedad se desvanecía. No porque sus problemas desaparecieran, todavía estaba buscando trabajo, sino porque su corazón estaba aprendiendo a confiar. Un día, encontró un nuevo empleo. Pero más que eso, encontró una paz que no dependía de su cheque bancario. La oración, la gratitud y la meditación en la palabra transformaron su vida. Un llamado a la acción. Amigo, estas herramientas, oración diaria, gratitud intencional, meditación en las promesas bíblicas, no son complicadas, pero son poderosas. No necesitas un título en teología o horas libres en tu día. Todo lo que necesitas es un corazón dispuesto a dar un paso. Entonces, pausa por un momento y pregúntate: ¿qué pequeño paso puedes dar hoy para confiar más en Dios? Tal vez sea orar por 5 minutos esta noche. Tal vez sea escribir 3 cosas por las que estás agradecido. O tal vez sea memorizar un versículo que hagas tuyo. Sea lo que sea, empieza donde estás. Dios no espera perfección, espera obediencia. Mira de nuevo a Daniel en el foso de los leones. Su confianza no vino de la ausencia de peligro, sino de su relación con Dios. Oraba, daba gracias, y vivía anclado en la verdad de que Dios era su protector. Y el mismo Dios que cerró la boca de los leones está contigo hoy. Como dijo Billy Graham, la fe en Dios es el antídoto para la preocupación. Esa fe crece cuando la cultivas, cuando plantas semillas de oración, gratitud y verdad en tu corazón. Amigo, este es un momento decisivo en nuestro viaje. Hemos entendido el peso de la preocupación, hemos identificado sus raíces y hemos visto la perspectiva divina que nos invita a confiar. Ahora, estamos tomando herramientas prácticas para construir una vida diferente, una vida de fe inquebrantable. No tienes que hacerlo todo de una vez. Solo da un paso, planta una semilla y confía en que Dios hará crecer un jardín de paz en tu corazón. Quédate conmigo, porque este viaje no termina aquí. En los próximos pasos, veremos cómo esta confianza transforma tus relaciones, tu propósito y tu vida entera. Respira profundo, amigo, y da ese primer paso hoy. El Dios que sostuvo a Daniel, que guió a Abraham, que cambió la vida de Javier, está contigo. Planta esas semillas de fe, y verás cómo tu corazón comienza a florecer con la paz de Dios. Amigo mío, imagina por un momento un río cristalino que fluye suavemente, limpiando todo a su paso. Las heridas, el polvo, las cicatrices de la tierra son lavadas por sus aguas, dejando tras de sí un paisaje renovado, lleno de vida. La confianza en Dios es como ese río que limpia las heridas del corazón. Cuando sueltas la preocupación y te apoyas en la fe, no solo transformas tu interior, sino también las relaciones que dan color a tu vida. La preocupación, como hemos visto, es un ladrón que no solo roba tu paz, sino que también daña los lazos con aquellos que amas. Pero la fe, amigo, es un restaurador. Hoy, vamos a explorar cómo soltar la preocupación y confiar en Dios puede sanar tus relaciones, traer paz a tu alma y llenar tus vínculos de amor, paciencia y esperanza. Este es un paso poderoso en nuestro viaje, porque cuando confías en Dios, no solo cambias tú, cambias el mundo a tu alrededor. La preocupación tiene un efecto devastador en nuestras relaciones.
Cuando tu corazón está lleno de ansiedad, es como si cargaras un peso que no puedes sostener. Ese peso se derrama en tus palabras, en tus acciones, en la forma en que tratas a los demás. ¿Alguna vez has notado cómo la preocupación te hace impaciente? Tal vez levantaste la voz a un ser querido porque estabas estresado por el trabajo, o quizás te cerraste emocionalmente, incapaz de estar presente, porque tu mente estaba atrapada en el ¿qué pasará si? La preocupación nos hace reaccionar con ira, con impaciencia, con miedo. Y esas reacciones construyen muros entre nosotros y las personas que más importan. Pero, amigo, aquí está la buena noticia. La fe en Dios derriba esos muros. Cuando confías en Él, tu corazón se llena de paz, y esa paz fluye hacia tus relaciones como un río que limpia y renueva. La Biblia nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo la fe puede restaurar relaciones rotas. En Génesis 45, encontramos la historia de José, un hombre que enfrentó traiciones que habrían llenado de amargura a cualquiera. Sus hermanos, celosos de él, lo vendieron como esclavo, arrancándolo de su hogar y su familia. Años después, cuando José se convirtió en un líder poderoso en Egipto, tuvo la oportunidad de vengarse. Pero en lugar de aferrarse al dolor o la preocupación por el pasado, José eligió confiar en el plan de Dios. En Génesis 45, versículos 4 a 5, le dice a sus hermanos: «Acérquense a mí, soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto. Pero no se aflijan ni se reprochen haberme vendido, pues Dios me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿Ves la fe de José? Él confió en que Dios había usado incluso las peores circunstancias para un propósito mayor. Esa confianza no solo sanó su corazón, sino que restauró su relación con sus hermanos, convirtiendo una historia de traición en una de reconciliación. La fe de José no era solo una creencia pasiva, era una elección activa de confiar en Dios, incluso cuando el dolor era real. Y esa elección cambió todo. Imagina cómo serían tus relaciones si dejaras de preocuparte por lo que no puedes controlar y, en cambio, confiaras en que Dios está obrando en cada situación. La Biblia nos da una guía clara para vivir esta fe en nuestras relaciones. En Colosenses 3:12 a 14 leemos: «Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Estas virtudes, bondad, humildad, paciencia, amor, fluyen de un corazón que confía en Dios. Cuando sueltas la preocupación, haces espacio para que estas cualidades transformen la manera en que amas a los demás. Permíteme contarte una historia real que ilustra este cambio. Conocí a una pareja, Elena y Miguel, que estaban al borde de la separación. La vida los había golpeado con fuerza. Miguel había perdido su empleo, y Elena trabajaba largas horas para sostener a la familia. La preocupación por las finanzas los consumía, y esa ansiedad se convirtió en discusiones constantes. Miguel se sentía inútil, y su frustración lo hacía distante. Elena, agotada, respondía con impaciencia, y pronto dejaron de hablarse con amor. Pero un día, en una reunión de su iglesia, escucharon un mensaje sobre confiar en Dios en medio de las tormentas. Decidieron probar algo nuevo juntos. Cada noche, se sentaban a orar, pidiéndole a Dios que sanara su matrimonio y les diera paz. También comenzaron a practicar la gratitud, agradeciendo por las pequeñas bendiciones, como el amor de sus hijos o un día sin conflictos. Al principio, fue difícil. La preocupación seguía acechando, y las viejas heridas no sanaban de la noche a la mañana. Pero poco a poco, algo cambió. Cuando Miguel confiaba en Dios en lugar de preocuparse por el trabajo, encontraba paciencia para escuchar a Elena. Cuando Elena dejaba sus temores en la oración, podía hablar con bondad en lugar de enojo. Su fe compartida se convirtió en un río que limpió las heridas de su relación.
no solo salvaron su matrimonio, sino que lo hicieron más fuerte. Hoy, Elena y Miguel dicen que la confianza en Dios no solo les dio paz, sino que les enseñó a amarse de una manera nueva, con humildad y perdón. Amigo, esta es la belleza de confiar en Dios. No solo sana tu corazón, sino que transforma la manera en que te relacionas con los demás. La preocupación construye muros. La fe construye puentes. Cuando confías en que Dios tiene el control, no necesitas reaccionar con ira cuando alguien te lastima. No necesitas cerrarte cuando las cosas no salen como esperas. En cambio, puedes responder con amor, con paciencia, con la clase de bondad que refleja el corazón de Cristo. Y esa transformación no solo bendice tus relaciones, también trae una paz interior que no depende de las circunstancias. Piensa en tus propias relaciones por un momento. Tal vez hay una amistad que se ha enfriado por malentendidos, o un matrimonio que se siente tenso bajo el peso de la vida. Quizás hay un hijo, un padre o un colega con quien las cosas no fluyen como quisieras. La preocupación puede haberte hecho impaciente, distante o crítico. Pero, ¿y si dejaras de preocuparte y confiaras en Dios? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si decidieras vivir las palabras de Colosenses 3, vistiéndote de compasión, bondad y amor? Pausa aquí, amigo, y reflexiona. ¿Cómo cambiarían tus relaciones si dejaras de preocuparte y confiaras en Dios? No te pido que tengas todas las respuestas, pero sí que abras tu corazón a la posibilidad de un cambio. La confianza en Dios es como un río que limpia las heridas del corazón. No elimina los problemas, pero los lava con la verdad de que Dios está contigo, obrando en cada situación. Cuando confías en Él, puedes perdonar más fácilmente, porque sabes que Dios ya te ha perdonado. Puedes ser paciente, porque sabes que Dios tiene un plan. Y puedes amar sin reservas, porque sabes que el amor de Dios nunca se agota. Esta es la vida que Dios quiere para ti. Una vida donde tus relaciones no estén marcadas por la ansiedad, sino por la paz que viene de confiar en Él. Mira de nuevo la historia de José. Su confianza en Dios no solo lo liberó del rencor, le permitió abrazar a sus hermanos, llorar con ellos y restaurar una familia rota. Esa misma libertad está disponible para ti. No necesitas esperar a que tus circunstancias sean perfectas. No necesitas esperar a que los demás cambien. Empieza donde estás. Ora por esa persona que te ha herido. Da gracias por las bendiciones en tu relación, aunque sean pequeñas, y confía en que Dios está obrando, incluso en los momentos más difíciles. Billy Graham solía decir, cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios, Él pone su paz en nuestros corazones. Esa paz no solo te transforma a ti, transforma la manera en que amas, en que hablas, en que vives con los demás. Elena y Miguel lo descubrieron. José lo vivió. Y tú también puedes vivirlo. Este es un momento para elegir, amigo. Elige soltar la preocupación que ha dañado tus relaciones. Elige confiar en el Dios que restaura, y verás cómo tu vida y la de quienes te rodean comienza a florecer. Estamos avanzando en este viaje, amigo. Hemos entendido el peso de la preocupación, sus raíces, las promesas de Dios y las herramientas para combatirla. Ahora, estamos viendo cómo la fe transforma no solo tu corazón, sino también tus vínculos con los demás. Quédate conmigo, porque en los próximos pasos exploraremos cómo esta confianza te da un propósito eterno y una identidad inquebrantable. Respira profundo y confía. El Dios que reconcilió a José con sus hermanos está listo para traer paz a tus relaciones y a tu alma. Amigo mío, imagina que estás parado sobre una roca sólida en medio de una tormenta. El viento aúlla, las olas chocan a tu alrededor, pero tú permaneces firme, inamovible, porque la roca sobre la que estás no puede ser sacudida. Esa roca es tu identidad en Dios, una verdad que ninguna tormenta de preocupación puede mover. Hasta ahora hemos explorado el peso de la ansiedad, sus raíces, las promesas de Dios,
los pasos prácticos para soltarla y cómo la fe transforma tus relaciones. Pero hoy vamos a ir más profundo, al corazón de quién eres. Porque cuando descubres tu identidad en Cristo, cuando entiendes el propósito que Dios ha tejido en tu vida, la preocupación pierde su poder. No eres un producto de tus circunstancias, tus errores o las opiniones de los demás. Eres una creación de Dios, amada, valiosa y llamada a un propósito eterno. Hoy, amigo, vamos a descubrir quién eres en los ojos de Dios y cómo esa verdad puede protegerte de la ansiedad para siempre. La preocupación a menudo nace cuando definimos nuestro valor por cosas que no duran, nuestro trabajo, nuestra apariencia, nuestros logros, o lo que otros piensan de nosotros. Cuando estas cosas se tambalean, y siempre lo hacen, la ansiedad se apodera de nosotros. Nos preguntamos, ¿soy suficiente? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué pasa si fracaso? Pero amigo, Dios tiene una respuesta para esas preguntas, una respuesta que cambia todo. En Efesios 2:10, la Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Escucha eso de nuevo. Eres hechura de Dios. No eres un accidente, no eres un error, no eres definido por tus circunstancias. Eres una obra maestra, creada con propósito, diseñada para reflejar la gloria de Dios. Y ese propósito no depende de lo que hagas, sino de quién eres en Cristo. Esta verdad es como una roca sólida que ninguna tormenta puede mover. Cuando sabes que eres amado por Dios, que Él tiene un plan para tu vida, la preocupación pierde su agarre, porque no estás luchando para probar tu valor. Ya eres valioso. No estás corriendo para encontrar un propósito. Dios ya lo ha escrito en tu corazón. En Jeremías 29:11, Dios promete, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿No es eso liberador? Dios no solo conoce tu futuro, Él lo ha planeado. Y sus planes son de bienestar, de esperanza, de vida. Cuando anclas tu identidad en esta verdad, la ansiedad no tiene dónde aferrarse. Piensa en la historia de Pedro en la Biblia, un hombre cuya vida es un testimonio del poder de una identidad transformada. Al principio Pedro era Simón, un pescador impulsivo, lleno de pasión pero también de miedo. Cuando Jesús lo llamó, Pedro dudó. Cuando caminó sobre el agua, se hundió por su temor. Mateo 14:28-31. Y cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, consumido por el miedo al fracaso. Lucas 22:54-62. Pero Jesús vio algo más en él. Lo llamó Pedro, que significa roca, y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro, dándole un propósito claro. Apsontar a sus ovejas. Juan 21:15-17. Pedro, el hombre temeroso, se convirtió en un pilar de la iglesia, un líder valiente que enfrentó persecuciones porque sabía quién era en Cristo. Su identidad no estaba en sus errores o sus miedos, sino en el llamado de Dios. Y esa misma transformación está disponible para ti. Amigo, la preocupación crece cuando olvidamos quiénes somos. Cuando defines tu valor por tu trabajo, y ese trabajo se pierde, la ansiedad te golpea. Cuando mides tu vida por la aprobación de los demás, y esa aprobación se desvanece, el miedo toma el control. Pero cuando anclas tu identidad en Dios, nada puede sacudirte. Eres su hijo, su hija, creado con propósito, amado sin condiciones, sostenido por su gracia. Y esa verdad es más fuerte que cualquier tormenta. Permíteme contarte una historia real que ilustra este cambio. Conocí a una joven llamada Clara, una maestra que vivía atrapada en la inseguridad. Clara había crecido en un hogar donde siempre sintió que no era suficiente. Sus padres, aunque bien intencionados, ponían altas expectativas en sus calificaciones, su comportamiento
su apariencia. Como adulta, Clara cargaba esa presión en su trabajo, siempre temiendo no estar a la altura. La preocupación la consumía. ¿Y si mis estudiantes no aprenden? ¿Y si mis colegas piensan que no soy buena? Su ansiedad la hacía retraerse, y sus relaciones sufrían porque no podía abrirse por miedo al rechazo. Un día, Clara asistió a un retiro donde escuchó un mensaje sobre Efesios 2:10. Algo hizo clic en su corazón. Por primera vez, entendió que su valor no dependía de sus logros o de lo que otros pensaran. Era hechura de Dios, creada con un propósito único. Clara comenzó a meditar en Jeremías 29:11, repitiéndose: Dios tiene un plan para mí, un plan de esperanza. Poco a poco, dejó de definirse por sus inseguridades y empezó a verse como Dios la veía: amada, valiosa, llamada. Esta nueva identidad le dio paz. Ya no vivía para probar su valor, vivía para cumplir el propósito de Dios. Sus relaciones con sus colegas y estudiantes mejoraron, porque su confianza en Dios la hacía más abierta, más amorosa, más libre. Clara encontró paz al aceptar su valor en los ojos de Dios. Amigo, esta es la clave para vencer la preocupación. Saber quién eres en Cristo. Cuando entiendes que eres hechura de Dios, creado con propósito, la ansiedad pierde su poder. No necesitas preocuparte por el futuro, porque Dios ya lo ha planeado. No necesitas temer el fracaso, porque tu valor no está en lo que haces, sino en quién eres. Y no necesitas buscar la aprobación de los demás, porque ya tienes el amor incondicional de Dios. Esta verdad es como una roca sólida, un fundamento que ninguna tormenta puede derribar. ¿Cómo vives esta identidad en tu día a día? Empieza afirmando la verdad de Dios sobre ti. Cada mañana, mírate al espejo y di: soy hechura de Dios, creado con propósito. Él tiene planes de esperanza para mí. Escribe versículos como Efesios 2:10 o Jeremías 29:11 en lugares donde los veas a menudo. Cuando la preocupación intente susurrarte mentiras: no eres suficiente, vas a fallar, responde con la verdad: soy amado por Dios, y Él me sostiene. Lleva estas promesas en tu corazón, como un escudo que te protege del miedo. Y luego, vive tu propósito. Dios te creó para buenas obras, para amar, para servir, para reflejar su luz. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser obediente. Da un paso cada día hacia el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez es ser un amigo que escucha, un padre que ora, un colega que muestra bondad. Cada acto de fe fortalece tu identidad en Cristo y debilita el agarre de la preocupación. Pausa por un momento, amigo, y reflexiona. ¿Estás definiendo tu valor por las circunstancias o por la verdad de Dios? Sé honesto. ¿Estás buscando tu identidad en tu trabajo, en las opiniones de los demás, en tus logros? ¿O estás anclado en la verdad de que eres hechura de Dios, creado con un propósito eterno? Esta pregunta no es para condenarte, sino para liberarte, porque cuando eliges la verdad de Dios, encuentras una paz que la ansiedad no puede tocar. Billy Graham solía decir: cuando conocemos a Cristo, descubrimos quiénes somos realmente. Esa es la verdad que transforma. Pedro lo descubrió cuando pasó de ser un pescador temeroso a un pilar de la fe. Clara lo vivió cuando dejó de buscar la aprobación y abrazó su valor en Dios. Y tú también puedes vivirlo. Tu identidad en Cristo no es una idea abstracta, es una realidad que cambia cómo enfrentas cada día, cómo amas a los demás, cómo vences la preocupación. Amigo, estamos avanzando en este viaje. Hemos entendido el peso de la ansiedad, sus raíces, las promesas de Dios, los pasos prácticos y cómo la fe restaura relaciones. Ahora, estamos anclando nuestra vida en la verdad de quiénes somos en Dios. Esta es la roca que te sostendrá en cualquier tormenta. Quédate conmigo, porque en los próximos pasos exploraremos cómo renovar tu mente y tu corazón para vivir esta identidad cada día. Respira profundo y confía.
El Dios que llamó a Pedro, que dio esperanza a Clara, está llamándote a ti a vivir como su hijo amado, libre de preocupación, lleno de propósito. Amigo mío, imagina que tu mente es como un jardín, un lugar donde cada pensamiento es una semilla que puede crecer en algo hermoso, o en algo que ahoga la vida. La preocupación, como hemos visto, planta semillas de miedo, duda y ansiedad que secan tu paz. Pero Dios te ofrece algo diferente, un proceso de renovación, un cuidado diario que transforma tu mente y tu corazón en un lugar donde florecen la fe, la esperanza y la paz. Tu mente es como un jardín. La fe y la palabra de Dios son las semillas que producen paz. En este punto de nuestro viaje, hemos entendido el peso de la preocupación, sus raíces, las promesas de Dios, los pasos prácticos para soltarla, cómo la fe restaura relaciones, y cómo tu identidad en Cristo te da propósito. Ahora, vamos a explorar cómo mantener esa transformación viva, cómo renovarte día a día con la ayuda del Espíritu Santo, para que la confianza en Dios sea no solo un momento, sino un estilo de vida. Este es un paso poderoso, amigo, porque la renovación espiritual es el camino para vivir libre de la ansiedad, anclado en la paz de Dios. La Biblia nos da una guía clara para esta renovación en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estas palabras son como un mapa para tu alma. No se trata de conformarte a los patrones de este mundo, patrones de miedo, competencia o inseguridad, sino de permitir que Dios transforme la manera en que piensas. La preocupación es un hábito mental, una forma de pensar que el mundo fomenta. Preocúpate por el futuro, confía en ti mismo, teme lo peor. Pero Dios te invita a algo diferente, a renovar tu mente, a reemplazar esos pensamientos con su verdad, a dejar que su espíritu moldee tu corazón día tras día. Este proceso de renovación no es algo que haces solo. Es el Espíritu Santo quien obra en ti, como un jardinero que cuida con amor cada planta en tu corazón. El Espíritu Santo es el aliento de Dios, el Consolador que Jesús prometió en Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando permites que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos, Él te recuerda las promesas de Dios, te da fuerza para soltar la ansiedad, y planta semillas de paz que crecen con el tiempo. No es un cambio instantáneo, amigo. Es un proceso, un viaje diario de rendirte a Dios y dejar que Él renueve tu mente. Piensa en la historia de Pablo en la Biblia, un hombre cuya transformación es un testimonio del poder de Dios para renovar un corazón. En Hechos 9, encontramos a Saulo, como se llamaba antes, un hombre lleno de ira, persiguiendo a los cristianos con celo implacable. Su mente estaba atrapada en el orgullo, en el control, en su propia justicia. Pero en el camino a Damasco, Jesús lo encontró. Una luz cegadora lo derribó, y la voz de Cristo cambió su vida para siempre. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol. Su mente fue renovada, no de un día para otro, sino a través de un proceso continuo de escuchar al Espíritu, meditar en la verdad de Dios y vivir para su propósito. Pablo, quien una vez vivió para destruir, se convirtió en un hombre que escribió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Su transformación no fue solo un evento, fue un viaje de renovación diaria, guiado por el Espíritu Santo. Amigo, la renovación de tu mente y tu corazón es como el cuidado de un jardín. No plantas una semilla hoy y esperas un árbol mañana. Regar, podar, cuidar la tierra. Todo eso toma tiempo. Pero cada pequeño acto de fe, cada momento que eliges la verdad de Dios sobre las mentiras de la preocupación, es una semilla que crece. La preocupación te dice: no hay salida.
El Espíritu Santo te recuerda. Dios es tu refugio. Salmo 46, 1. La ansiedad te susurra. Estás solo. La palabra de Dios declara, nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13, 5. La renovación ocurre cuando permites que el Espíritu Santo reemplace esos pensamientos de miedo con las promesas de Dios. Permíteme contarte una historia real que ilustra este proceso. Conocí a una mujer llamada Valeria, una contadora que luchaba con ansiedad crónica. Desde joven, Valeria vivía con un miedo constante. Miedo a equivocarse, a decepcionar a otros, a no estar a la altura. Su mente era un campo de batalla, llena de pensamientos que la mantenían despierta por las noches. ¿Y si cometo un error en el trabajo? ¿Y si mi familia sufre por mi culpa? La ansiedad la agotaba, y aunque intentaba controlarla, siempre regresaba. Pero un día, en un grupo de estudio bíblico, Valeria escuchó Romanos 12, 2. Algo resonó en su corazón. Decidió intentar algo nuevo. Cada vez que un pensamiento de preocupación aparecía, lo escribía en un cuaderno y luego escribía una promesa bíblica que lo contradijera. Por ejemplo, si pensaba, voy a fallar, escribía, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Salmo 28, 7. Valeria también comenzó a orar pidiéndole al Espíritu Santo que guiara sus pensamientos. Cada mañana dedicaba unos minutos a leer la Biblia y a pedirle a Dios que renovara su mente. No fue fácil. Los pensamientos ansiosos seguían apareciendo. Pero con el tiempo, algo cambió. Valeria notó que podía reconocer esos pensamientos más rápido y reemplazarlos con la verdad. Su ansiedad no desapareció por completo, pero perdió su poder sobre ella. Encontró una paz que no dependía de tener todas las respuestas, sino de confiar en el Dios que las tiene. Su historia es un recordatorio de que la renovación es un proceso, pero es un proceso que transforma. Amigo, la renovación de tu mente y tu corazón no es un evento de una sola vez. Es una disciplina diaria. Aquí hay algunos pasos prácticos para vivir este proceso. Identifica los pensamientos de preocupación. Cuando la ansiedad golpee, nómbrala. Escribe ese pensamiento. Tengo miedo de perder mi trabajo. Reconocerlo es el primer paso para enfrentarlo. Reemplázalo con la verdad de Dios. Busca una promesa bíblica que hable a ese miedo. Por ejemplo, contra el miedo a la escasez, recuerda Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Léela, repítela. Déjala hundirse en tu corazón. Invita al Espíritu Santo. Ora, Espíritu Santo, renueva mi mente. Ayúdame a ver como tú ves. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no lo sientes. Hazlo un hábito. Dedica tiempo cada día a la palabra, a la oración, a la reflexión. Puede ser 5 minutos o 1 hora, pero hazlo constante. La renovación ocurre en la constancia. Pausa por un momento, amigo, y reflexiona. ¿Qué pensamientos necesitas reemplazar con las promesas de Dios? ¿Es el miedo al fracaso, la duda sobre el futuro, la sensación de no ser suficiente? Sé honesto contigo mismo. Escribe ese pensamiento y luego busca una verdad en la Biblia que lo contradiga. Llévala contigo, como una semilla que plantas en el jardín de tu mente. Billy Graham decía, la renovación de la mente es el comienzo de la transformación de la vida. Y qué verdad tan poderosa. Cuando permites que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos, cambias la manera en que ves tus problemas, tus relaciones, tu propósito. La preocupación ya no es el jardinero de tu corazón. Dios lo es. Y Él planta semillas de paz, de esperanza, de confianza que crecen con el tiempo. Amigo, este es un momento crucial en nuestro viaje. Hemos entendido la preocupación, sus raíces, las promesas de Dios, los pasos prácticos, cómo la fe restaura relaciones y cómo tu identidad en Cristo te da propósito. Ahora estamos aprendiendo a mantener esa transformación viva, a renovar tu mente y tu corazón cada día. Quédate conmigo, porque en el próximo paso
uniremos todo esto en un llamado final a vivir en la paz de Dios. Respira profundo y confía. El Espíritu Santo está obrando en ti, transformándote día a día, haciendo de tu corazón un jardín donde florece la paz de Dios. Amigo mío, imagina por un momento que tu vida es como un lienzo, un vasto espacio en blanco donde cada día se pinta una pincelada. A veces, la preocupación ha tomado el pincel, dejando trazos oscuros de miedo, duda y ansiedad. Pero hoy, al final de este viaje que hemos compartido, quiero invitarte a algo diferente, a entregar ese pincel al gran artista, a Dios mismo, y dejar que Él pinte una obra maestra de paz, esperanza y propósito en tu vida. Hemos recorrido un camino juntos, desde el peso aplastante de la preocupación hasta las promesas de Dios que transforman el corazón. Ahora, estamos en el umbral de un nuevo comienzo, un momento para reunir todo lo que hemos aprendido y dar un paso valiente hacia una vida de confianza plena en Dios. Este es el clímax de nuestro viaje, amigo, y mi oración es que salgas de este momento no solo inspirado, sino transformado, listo para vivir en la paz que Dios promete. Hemos cubierto mucho terreno juntos. Comenzamos enfrentando el peso de la preocupación. Es el ladrón que roba tu alegría y te desconecta de la fe. Descubrimos sus raíces profundas. El deseo de controlar, el miedo al fracaso, la falta de confianza en Dios. Luego, levantamos los ojos hacia la perspectiva divina, anclándonos en las promesas de un Dios soberano, fiel y proveedor. Aprendimos pasos prácticos, la oración diaria, la gratitud intencional, la meditación en la palabra, que plantan semillas de fe en el jardín de tu corazón. Vimos cómo la confianza en Dios restaura relaciones, sanando heridas y construyendo puentes de amor. Descubrimos que tu identidad en Cristo, como hechura suya creada con propósito, es una roca sólida que ninguna tormenta puede mover. Y aprendimos que la renovación diaria de tu mente, guiada por el Espíritu Santo, mantiene viva esa transformación. Ahora, amigo, es hora de unir todas estas verdades en un compromiso para soltar la preocupación, confiar plenamente en Dios y vivir la vida abundante que Él ha diseñado para ti. La Biblia nos ofrece una promesa final que quiero grabar en tu corazón. En Isaías 26:3 leemos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Qué verdad tan poderosa! La paz de Dios no es un sueño lejano. Es un regalo disponible para ti, pero requiere que tu pensamiento persevere en Él, que tu confianza descanse en su amor. No se trata de una paz que elimina los problemas, sino de una paz que te sostiene a través de ellos. Es la paz que dice: no importa cuán fuerte sople la tormenta, estoy seguro en las manos de Dios. Esa es la vida a la que estás llamado, amigo, y hoy es el día para elegirla. Quiero contarte una historia final, un testimonio que ilustra lo que significa confiar plenamente en Dios. Conocí a un hombre llamado Esteban, un padre de familia que vivió años atrapado en la ansiedad. Esteban era carpintero, un hombre trabajador, pero las presiones de la vida lo habían desgastado. La preocupación por proveer para su esposa y sus 2 hijas lo consumía. Cada factura sin pagar, cada día difícil en el taller, se sentía como una montaña. Su ansiedad lo hacía irritable y su relación con su familia sufría. Esteban se sentía atrapado como si no hubiera salida. Pero un día, en una pequeña iglesia, escuchó un mensaje sobre Isaías 26:3. Las palabras «completa paz» resonaron en su alma. Decidió que no quería seguir viviendo bajo el peso de la preocupación. Esteban tomó una decisión. Cada mañana, antes de empezar su día, se sentaba con su Biblia y un cuaderno. Oraba, pidiéndole a Dios que tomara sus cargas. Escribía 3 cosas por las que estaba agradecido, aunque a veces eran tan simples como el sol de la mañana o la risa de sus hijas. Y meditaba en una promesa bíblica, como Jeremías 29:11 o Salmo 23:1. Al principio fue un desafío. La preocupación no desaparecía fácilmente.
Pero día tras día, Esteban notó un cambio. Su mente comenzó a enfocarse en la fidelidad de Dios en lugar de sus problemas. Su corazón encontró descanso, y poco a poco, su hogar se transformó. Sus hijas notaron que papá sonreía más. Su esposa sintió un amor renovado en sus palabras. Esteban encontró una paz total, no porque sus circunstancias fueran perfectas, sino porque confió en un Dios perfecto. Amigo, la historia de Esteban no es única. Es la historia de millones que han elegido soltar la preocupación y abrazar la confianza en Dios. Y puede ser tu historia, pero requiere acción. No basta con escuchar estas verdades. Debes vivirlas. Por eso, quiero invitarte a un llamado a la acción, a dar pasos concretos hoy para construir una vida de fe. Aquí hay 3 compromisos que puedes hacer. Comprométete a orar diariamente. Dedica un momento cada día para hablar con Dios. Lleva tus preocupaciones a Él, no como un último recurso, sino como el primer paso. Di: Señor, confío en ti. Toma mis cargas y dame tu paz. Hazlo un hábito, como cepillarte los dientes o tomar tu café. La oración es el pincel con el que Dios pinta paz en tu lienzo. Comprométete a leer la Biblia cada día. La palabra de Dios es tu ancla, tu roca, tu verdad. Empieza con un capítulo, un versículo o una promesa. Lee Salmo 23, Filipenses 4 o Isaías 26. Deja que la voz de Dios hable más fuerte que la voz de la preocupación. Lleva un versículo contigo. Escríbelo, repítelo, vívelo. Comprométete a confiar en Dios, incluso cuando no lo ves. La fe no es sentir, es elegir. Elige confiar en que Dios tiene un plan, que Él es fiel, que Él te ama. Cuando la preocupación golpee, pausa, respira y di: Dios, tú tienes el control. Ese acto de fe es como entregar el pincel a Dios, permitiéndole pintar una obra maestra en tu vida. Pausa por un momento, amigo, y reflexiona. ¿Qué harás hoy para confiar plenamente en Dios? No te pido que hagas todo perfecto. No te pido que tengas todas las respuestas. Solo te pido que des un paso. Tal vez sea orar esta noche antes de dormir. Tal vez sea abrir tu Biblia y leer una promesa. O tal vez sea simplemente susurrar: Dios, confío en ti. Sea lo que sea, hazlo hoy. Porque hoy es el comienzo de una nueva manera de vivir. Billy Graham solía decir: la fe en Dios es el antídoto para la preocupación, y la oración es el vehículo que nos lleva a esa fe. ¡Qué verdad tan profunda! Cada vez que oras, lees la palabra o eliges confiar, estás permitiendo que Dios pinte en el lienzo de tu vida. Estás diciendo: Señor, no quiero que la preocupación sea mi pintor. Quiero que seas tú. Y cuando lo haces, Él crea algo hermoso, una vida de paz, propósito y amor. Amigo, este viaje ha sido una invitación a soltar las cadenas de la preocupación y abrazar la libertad de la fe. Hemos aprendido que la ansiedad no tiene la última palabra. Dios la tiene. Hemos visto que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, renovándote día a día. Y hemos descubierto que eres hechura de Dios, creado con un propósito eterno, amado sin condiciones. Ahora, el lienzo de tu vida está ante ti. ¿Qué colores elegirás? ¿Dejarás que la preocupación pinte sombras de miedo? ¿O entregarás el pincel a Dios, confiando en que Él creará una obra maestra de paz? Quiero cerrar con una invitación. Cierra los ojos por un momento si puedes, y ora conmigo. Señor, gracias por tu amor, por tus promesas, por tu paz. Hoy elijo confiar en ti. Toma mis preocupaciones, renueva mi mente y pinta mi vida con tu paz. Ayúdame a vivir para tu propósito, a caminar en tu verdad, a descansar en tu amor. Amén. Si oraste eso, amigo, has dado un paso poderoso. Has comenzado un nuevo capítulo, uno donde la fe es más fuerte que el miedo, donde la paz es más grande que la preocupación. Quédate con esta verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3.
Lleva esa promesa contigo, vive esa promesa, y deja que Dios pinte una obra maestra en tu vida. Este es tu nuevo comienzo, amigo. Camina en él con valentía, con fe, con paz. El Dios que calmó las tormentas, que transformó a Esteban, que te ama infinitamente, está contigo hoy y siempre. Ahora, ve y vive en su paz.